Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecutli. El día de hoy se titula El Ángel Revolucionario. En la sección del bomberazo tendremos la restauración del Ángel de la Independencia. Por otra parte, en el panóptico tendremos los laudos en la administración pública. Y por último, en Gotitas de Administración, hablaremos de la Revolución Mexicana y la Administración Pública. Comenzamos. El bomberazo. Hola, hola a todos. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar cuánto le cuesta a la administración pública el restaurar los monumentos históricos? Pues bueno, en estas semanas nos enteramos que el hecho de restaurar el Ángel de la Independencia le costó a la administración federal 22.4 millones de pesos. ¿Quién lo realizó? La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. ¿Cómo estuvo distribuido estos 22.4 millones totales? Bueno, los primeros 14.4 millones fue nada más para restaurar la parte estructural que había sido dañado a causa del sismo del año del 2017. Y los otros 8 millones restantes se ocupó para la rehabilitación, limpieza e iluminación arquitectónica que rodea al Ángel de la Independencia. Pero bueno, esto es lo que cuesta solamente un monumento. Imagínense cuáles serían el total de millones o miles de millones que tendría que invertir la administración pública al año para poder restaurar no nada más los monumentos históricos y nada más de la Ciudad de México, sino también las diferentes zonas antropológicas y los cuadros y las pinturas y todo el arte que están en los edificios de cada una de las secretarías y de las universidades públicas. ¿Cuánto nos va a costar a los mexicanos? Y si todavía a eso le agregamos que seguimos sin tener esa previsión de presupuestar estos dineros destinados a la restauración y sabiendo de antemano que pues México está latente a los diferentes desastres naturales que nos rodean. Entonces, yo creo que la administración pública también debe de considerar esta parte de previsión y pues el cuidado de los mismos. Hay mucho debate si se debe de invertir o no, o dejar que el paso del tiempo surja en esos monumentos, porque la verdad 22.4 millones de pesos sí se me hace demasiado dinero para un monumento. No sé qué piensen los demás. Bueno, Nedet, hay algunas cosas, ¿no? que justamente justifican ese gasto. En primera, bueno, que fue la parte estructural, que siempre es un tanto cara. Se tuvo que sustituir inclusive una parte interior del propio monumento. Se colocaron unas placas de acero a fin de poder estabilizar la estructura. Además de ello, se colocaron 16 tanques de almacenamiento y también se colocaron 32 cables para ir tensando e ir asegurando, ¿no? Que en otro sismo el monumento no sufra mayor daño. Es interesante el decir que, bueno, como parte de esta restauración, pues justamente se tuvo que hacer una investigación para ver realmente, estos son estudios metalográficos para ver si en realidad los aceros actuales podían ser soldados con los anteriores, porque justamente no era, como no es el mismo tipo de material, bueno, podría tener algún problema al hacerlo. Entonces, es parte del por qué se invirtieron estos 22.4 millones de pesos. Y también lo muy importante, bueno, es que no solamente se hizo esta restauración debido al temblor, sino también actos vandálicos, ¿no? Que justamente fueron a razón de una serie de protestas en donde
el monumento sufrió más daños de los que ya tenían y que obviamente pues eso genera gastos. Este tipo de acciones los hemos visto multiplicados, ¿no? Hemos visto cómo cada vez las protestas van siendo cada vez más violentas y la realidad es que muchas veces terminan destruyendo pues propiedad pública, porque en realidad el remozarlo, el arreglar estos destrozos que se hacen, pues le cuesta a la ciudadanía, ¿no? Finalmente. Claro, y precisamente de lo que hablabas, existe la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y en uno de sus capítulos sexto que habla de las sanciones, que si uno como ciudadano destruye o hace los actos vandálicos sobre estas estructuras, pues pueden ir de 3 a 10 años de prisión y 1,000 a 3,000 días de multa, dependiendo de cuál ha sido el delito. Yo como siempre he desconfiado, y disculpen si he sido reiterativo con esta parte. Yo cuando veo estos montos y cuando escucho hablar de estas restauraciones que se hicieron, o sea, sí suena muy complejo lo que dice Mestle, de los estudios de los metales y los cilindros y todo eso. A mí lo que me hace pensar es cuánta transparencia hay en este tipo de procesos. ¿Quién tiene los conocimientos necesarios para poder analizarlo? Yo hablo muy desde mi ignorancia, en el sentido de, ¿hay realmente estudios de mercado que te puedan ayudar a definir cuál es el costo real de este tipo de servicios? ¿Son empresas únicas las que brindan este tipo de servicios? ¿Son servicios profesionales exclusivos? No lo sé, insisto, hablo desde mi ignorancia en este sentido, pero a mí me hace pensar que cuando la administración pública se enfrenta con este tipo de situaciones, cuando se encuentra con las excusas, como bien dice Mesli, de ahora como hubo protestas, se hicieron más daños a la estructura, entonces eso me puede ayudar a incrementar costos. Y solamente por, insisto, de desconfianza nada más, hasta qué punto ocupan este tipo de actividades, este tipo de acciones para hacer un tipo de inflación de costos, para poder sacar dinero de este tipo de situaciones. Por eso yo creo que es bien importante la transparencia, y no nada más la transparencia, no nada más tener la información, sino también poder interpretar, poder entender un poquito este tipo de temas que suenan bastante complicados, que suenan bastante complejos. Insisto, esta cuestión de saber la compatibilidad de un metal con otro, pues es una realidad que yo, por ejemplo, lo desconozco, y desconozco bien el monto que pueda llegar a costar, pero habría que ver, habría que analizar qué tan acercado a la realidad pueden ser los montos que se manejan en este tipo de adquisiciones, y bajo qué procedimientos los van haciendo las diferentes instituciones. Aquí hablan de que se combinan o se conjuntan varios organismos, la UNAM, el INBA, el gobierno de la Ciudad de México. Con tantas manos que intervienen en esta cuestión, ¿se estará llevando a cabo de manera correcta y de manera adecuada los procesos para hacer estas restauraciones? Pues no lo sé, para ser sincero, no lo sé. Sería cosa de analizar un poquito más. Bueno, como bien lo comentan, la restauración del Ángel se da a raíz de las protestas que se dieron y todo el vandalismo que se da. Yo no estoy en contra de las protestas, pero me parece muy radical meterse ya con los monumentos históricos, ¿no? A lo mejor, como alguna vez escuché en una entrevista decir a las mujeres que los monumentos no eran más importantes que la vida de las personas, efectivamente tienen toda la razón. Sin embargo, es parte de nuestra cultura y de nuestra historia, ¿no? Un monumento histórico. Entonces, a eso le quiero sumar que por ahí de agosto del 2019, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina, le comentó al Financiero en una entrevista que la restauración del Ángel iba a salir entre 10 y 13 millones de pesos. Entonces, hoy Nenet nos da una cifra de casi 23 millones de pesos, lo que nos da un déficit de 10 millones de pesos, ¿no? A mí me gustaría, como bien nos Lecatl, ver transparentemente por qué subieron los costos tantos, ¿no? O sea, 10 millones de pesos es demasiada diferencia, y no creo que en el estudio que se haya realizado no se haya no se haya hecho bien, ¿no? O sea, es increíble que no se haya hecho bien un estudio de cuánto dinero se iba a invertir y terminan
utilizando 10 millones. No es 1 millón más, ¿no? Que a lo mejor podría ser como el margen de error. Son 10 millones que no sabemos en realidad en qué se usaron. Si hace 2 años estaban diciendo que esa remodelación iba a costar menos. Ahora bien, yo tengo una duda. La jefa de gobierno mencionaba que ya la gente puede subir a visitar el ángel, ¿no? Puede entrar ya al ángel. Y también el director de obras comentó que todavía no se podía por el tema de la pandemia. Y a mí no me queda claro cómo van a ser las visitas, porque estaba viendo que tiene que hacer uno un registro que tarda 15 minutos para que te den la autorización para subir al ángel. No sé si tenga algún costo, no sé si cómo vaya a ser, pero sí me quedan demasiadas dudas. Lo anunciaron con bombo y platillo, se iba a abrir al público el Ángel de la Independencia y no ha sido claro el proceso. Pues entre que son peras o manzanas, entre quienes están a favor del cuidado o en contra del cuidado de los monumentos y las zonas arqueológicas, pues yo creo que es necesario como ciudadanos verlo en la parte económica, más que político. ¿Por qué? Los monumentos son miles e incluso a lo largo de toda la República Mexicana. Entonces, es algo que los turistas quieren venir a ver, tomarse las fotos y podemos sacarle como administrador público un gran provecho económico, ¿no? Si conservamos más este monumento por razones turísticas que históricas, porque la historia la va cambiando constantemente de acuerdo al gobierno y cómo lo quiere contar. Entonces, pues yo creo que si lo vemos como inversión para alentar al turismo y para que nuestra ciudad luzca mejor, pues yo estaría a favor de que se tenga un buen presupuesto designado a esta ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Así que, pues, si eres un próximo ciudadano que piensa ir a la manifestación y desquitar tu ira, pues yo te recomiendo primero pensarlo cuánto te va a costar a ti en la próxima miscelánea fiscal un nuevo impuesto para designarlo a este gasto. Nos pasamos a la siguiente sección. El panóptico. En el panóptico de este programa vamos a hablar un poquito de un tema medio escabroso, medio bastante escabroso diría yo. Cuando se enseña administración pública, por ejemplo, hay alguna materia, al menos en Acatlán había una materia que se llamaba Administración del Factor Humano. Muy bonita materia, por cierto, donde se habla de distintas formas de organización del personal para hacerlo más eficiente, el cambio de visión de que los seres humanos no son un recurso, sino son todo un factor, el alma que mueve la administración pública. En teoría, y toda esta cuestión es muy bello y muy nutriente estudiarlo. Sin embargo, cuando uno llega a una oficina de gobierno, cuando uno se enfrenta con toda la estructura burocrática que existe en diversas instituciones, surge un tema que a veces no es tan visto o no es tan analizado, ni en la administración pública ni en el derecho, por ejemplo, como tal. La relación laboral que existe entre la administración pública y sus servidores públicos. En una relación laboral convencional, por así decirlo, ya sabemos que para la seguridad social los trabajadores se apoyan de las aportaciones que ellos hacen, de las aportaciones del patrón y de las aportaciones del gobierno, ¿no? En el caso de los servidores públicos, tanto las aportaciones del patrón como las del gobierno terminan siendo de la propia administración pública. Y esto genera ciertas condiciones o genera ciertas características específicas. Tan es así que se ha tenido diferentes reformas el artículo 123 constitucional a manera de tener un apartado específico que norma y que regula estas relaciones laborales de la administración pública y los servidores públicos. Entonces, cuando tenemos estas particularidades, así como surgen estas relaciones, surgen conflictos, surgen problemas. Una práctica o un proceso muy común en este sentido son los laudos laborales, o sea, resoluciones que emite la autoridad competente en torno a una
discrepancia entre servidores públicos y administración pública. El área competente para dirimir estas diferencias es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien en estricto sentido y leyendo un poquito, citando un poquito la página de internet en donde señalan del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde señala sus actividades, dice que son un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la Administración Pública Federal, el gobierno del Distrito Federal, sus trabajadores y organizaciones sindicales. Y perdónenme porque les haya leído todo el concepto, por así decirlo. Sin embargo, me parece importante subrayar que este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en teoría, debería estar especializado en conflictos laborales entre administración pública y servidores públicos. Sin embargo, en muchas ocasiones hay grandes conflictos o hay grandes diferencias entre las resoluciones judiciales y los procesos administrativos a que dan causa estas resoluciones. Muchas veces se conflictúa lo que dicen los jueces contra lo que se puede hacer realmente en la administración pública. Solamente por poner un ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México existe una figura que se denomina personal de nómina 8, que en teoría, bueno, que en términos generales o para ser más concretos, es personal eventual. De acuerdo a los lineamientos y reglas de operación de este tipo de personal, solamente tienen acceso a servicios de salud. Su seguridad social a eso se limita, lo cual básicamente es un atropello en contra de derechos humanos como tal. Todo trabajo, toda remuneración debe de tener acceso, debe tener posibilidad a tener reconocimiento de antigüedad y a tener la posibilidad de tener aportaciones para una pensión en el futuro. Sin embargo, no lo contempla como tal el gobierno de la Ciudad de México en este sentido. Entonces, obviamente, un trabajador que se da cuenta de esto hace la demanda, el tribunal obviamente le dará la razón al trabajador y entonces la administración pública se mete en problemas con tal de tratar de ahorrar en servicios personales, termina gastando más en un juicio porque no organizó o porque no hizo sus esquemas de contratación bien planteados desde un inicio. Ese es un dilema largo, es un dilema fuerte y es un dilema que a la administración pública veo que le causa muchos problemas en distintos órganos de gobierno. No sé ustedes qué saben, qué han visto de estos temas por ahí. Pues tanto ha sido el problema de los laudos y no nada más en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México. A principios de octubre salió la noticia que en el municipio de Cuautitlán Izcalli iba a ser embargada, o bueno, no sé si es embargado, sí, creo que sí, embargado a las cuentas públicas del ayuntamiento, ¿no? Debido a que, pues, las demandas provenían del sistema municipal del DIF por esos problemas laborales que tú mencionaste, Katl. Entonces, ¿esto cómo afectó? No nada más que le congelen las cuentas, sino que tuvieron que retardar el pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de septiembre. Entonces, eso pone en aprietos totalmente la funcionalidad de la administración pública municipal y aquí yo no voy a quitar el dedo del renglón. Creo que el sistema judicial tiene que estar de la mano también con la administración pública, porque una cosa es que me diga el juez paga, sí, pero no estás contemplando que hay un presupuesto, que hay momentos de contabilidad que se tienen que respetar porque también así lo marca la ley. Sin embargo, pues también es fallo de la administración, como tú mencionas, el no contemplar todos los servicios que un trabajador merece. Entonces, son fallas en la matrix de la administración pública que se tiene que arreglar de inmediato. Bueno, pues el problema no es reciente. Por ejemplo, en 2018, 100 de los 25 municipios del Estado de México, el 90% enfrentaba ya problemas con los laudos laborales que comprometían de manera importante a sus finanzas públicas. En este año, Coacalco reportó que tenía cerca de 350 millones de pesos
comprometidos en estas resoluciones, los cuales fueron derivados de más de 200 juicios laborales. Y bueno, eso obviamente pues nos habla justamente de esta mala planificación en torno a la administración pública y de un gobierno que exige para los privados lo que no da. Y no lo menciono no porque nada más sucede en los gobiernos locales, inclusive sucede en el gobierno federal, ¿no? Donde hemos sabido que desde hace algunos años ya la gente no puede tener antigüedad, los contratos son anuales cuando va bien o trimestrales, ¿ok? Y que básicamente con tal de que no generes antigüedad, bueno, te rescinden o te prohíben tener más de 3 contratos seguidos para no generar esta antigüedad, ¿no? Entonces, además de todo, pues atropellan tus derechos porque además te quitan el trabajo sin una justificación real, ¿no? Aludiendo pues justamente a que el contrato haya terminado y que no se te pueden dar consecutivos. Y otro aspecto que no se considera, bueno, es que estos recursos realmente son etiquetados. Entonces, no es que los gobiernos municipales puedan decir, pues vamos a pagar, no vamos a destinar tanto dinero a este pago, sino que son recursos que ya están etiquetados, que además están comprometidos en los servicios que el contribuyente va a exigir, ¿no? Y que además está pues en todo su derecho. Entonces, esto los ha metido en una complicación de realmente tener dinero suficiente para poder echar a andar la propia administración, ¿no? Y entonces llegan los gobiernos con una deuda enorme y con unas finanzas muy, muy difíciles. Entonces, pues en realidad eso complica bastante la otra situación, ¿no? Que es la del día a día de la administración pública. Que efectivamente, diste en el clavo, Mezcli. La importancia de esto es que ya llega mermada la siguiente administración, es decir, pues ya aparte del dinero que ellos presupuestaban, pues en realidad no es presupuesto, es más bien para comenzar a pagar estos laudos, ¿no? Que yo creo que es un buen negocio para muchas personas, ¿no? O sea, el hecho de generar un laudo es dinero, y yo creo que en gran medida es porque no aplicamos bien el servicio profesional de carrera, ¿no? Si estuviera bien aplicado el servicio profesional de carrera, yo considero que este tipo de prácticas serían diferentes y habría un descenso, ¿no? Y eso ayudaría muchísimo al día a día de la administración pública, porque es un dinero que se va a reintegrar, ¿no?, a los servicios del ayuntamiento. Entonces yo creo que sí debería de existir, más que un tribunal, debería de haber una autoridad que en realidad abogue, ¿no?, por los servidores públicos, que en realidad les genere esa confianza, ¿no? Cada 3 años tienen que estar arrimándose a diversas sombras para no ser sacados, ¿no?, mal llamados corridos de la administración. Cada 3 años tienen que estar pues buscando quien les dé cobijo, y yo creo que si el servicio profesional de carrera funcionara a la perfección, pues nos evitaríamos muchas prácticas, ¿no?, que la verdad en lugar de beneficiar afectan a la administración pública. Y yo soy un ferviente creyente que podemos mejorar el servicio profesional de carrera, ¿no?, y quedarnos con los administradores que realmente valen la pena, ¿no?, y dejar que la administración tome forma sola, no depender de aspectos políticos, sino más bien del servicio a la gente, que al final es lo que nos debe importar, ¿no? Para eso somos servidores públicos. Sin duda, el tema de la administración de los recursos o del factor humano es fundamental, es muy importante. Hay muchas vertientes de análisis y muchas áreas de oportunidad en este sentido y en este ámbito. Lo que dices, Tlacaelel, es muy, muy importante.
este dilema de qué personas deben de prevalecer en la administración pública, qué puestos deben de tener cierta rotación, qué personas o qué vicios se han generado a lo largo del tiempo con personal, por ejemplo, de base, de sindicalizado, que ya lleva añísimos y añísimos en su puesto y que es y ahí sí es casi imposible separarlos de algún cargo de servicio público a pesar de que su desempeño tal vez no sea el óptimo y que puestos de confianza de mandos medios se tienen que ir con cada administración y cuál es la forma correcta y adecuada. Ahí sí yo lo pongo en tela de juicio. Se debe de ir todo el personal de confianza, no se debe ir, se deben quedar, quiénes pueden permanecer, quiénes se deben ir. Igual es un dilema es complicado porque depende mucho justamente por eso hay alternancia en los gobiernos, para que haya un cambio en cómo se lleva la administración pública, por así decirlo. Pero si se tuviera un sistema profesional de carrera con todos sus sistemas bien planteados, el ingreso, la promoción, la permanencia y la salida, que también es un tema del que no se habla con tanta frecuencia, tal vez se podría mejorar y se podría eficientar la administración pública. Y si bien va a sonar trillado, la verdad es que sí, esta visión del factor humano, el personal, las personas, los servidores públicos que están atrás de los escritorios, las personas que están trabajando en la administración pública, pues son el alma y son la forma en cómo van caminando las actividades gubernamentales. Entonces, sí se debe buscar a las mejores personas que estén ahí. Pero bueno, los laudos es un tema complejo, es un tema que afecta al funcionamiento de la administración pública, afecta a las finanzas públicas y pues es un tema del cual se puede estudiar y analizar mucho más. Pero por hoy lo dejamos ahí y nos vamos a la siguiente sección. Gotas de administración. Pues en este programa, en Gotitas de Administración, vamos a platicar acerca del papel que tuvo la Revolución Mexicana justamente en esta construcción de las instituciones y obviamente la manera en la que hoy vemos a la administración pública de manera general, pero de manera muy particular la administración pública federal. Bueno, pues hay que decir que esta Revolución Mexicana justamente tiene un gran impacto en la reconfiguración nacional, tanto de manera jurídica como de manera administrativa. En la primera, porque justamente nos da tres ejes centrales, ¿no? Hay tres ejes en los cuales se desenvolvió la revolución. La primera tiene que ver con el derecho laboral, justo este tema que venimos platicando de la parte de los laudos, de estos derechos de los trabajadores. Bueno, parte de esta concepción viene de esta Revolución Mexicana, ¿no? De esta defensa del trabajador, de los derechos de los trabajadores. La segunda tiene que ver con la reconfiguración del Estado, ¿no? La realidad es que la Constitución de 1917 va a fortalecer al Ejecutivo como esta base del presidencialismo que vamos a vivir más o menos 70 años. Y va a permitir, obviamente, el nacimiento de instituciones, ¿no? Que vamos a ir viendo su gestación desde la época de Calles hasta la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que digamos que el último gran cambio justamente es que se inicia con Cárdenas, es el establecimiento de estos gobiernos sexenales, ¿no? Que justamente inicia con Lázaro Cárdenas y así hasta nuestros días, ¿verdad? Aunque también, bueno, esta construcción de instituciones, tanto administrativamente hablando, como instituciones de carácter financiero. Por mencionar solamente alguna, pues está la construcción del Banco de México, ¿no? Que fue una reconstrucción sumamente importante, ya que previo a la Revolución Mexicana había diferentes tipos de monedas. De hecho,
a lo largo de la revolución se emitieron diferentes billetes, ¿no? Inclusive Francisco Villa emitió su propia moneda y pagaba con su propia moneda, ¿no? Entonces eso hizo que hubiese un desajuste. Algunos estados también emitían su moneda y justamente Banco de México lo que hace es reunificar o establecer una moneda nacional y establecer el sistema financiero mexicano. Entonces, solo por mencionar alguna. ¿Ustedes qué importancia encuentran en la Revolución Mexicana, chicos? Yo creo que una de importancia que también desata toda la Revolución Mexicana es precisamente la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? En donde se dé importancia a los objetivos nacionales, que todos a su vez caminemos hacia esos objetivos con unas estrategias y que de cierta forma tenga un desarrollo integral y sustentable del país. Que no nada más estén las clases privilegiadas, como lo mencionaban en el Porfiriato. Aquí la pregunta es, ¿realmente el Plan Nacional de Desarrollo nos ha servido para llevar a cabo una buena administración pública para que sea integral a todas las clases sociales o solamente les va a servir para los empresarios de turno, ¿no? Porque eso es lo que hizo la Revolución Mexicana en comparación con la otra Revolución Francesa, en donde sí se dio los derechos del hombre y que la Revolución Rusa nos cambia un sistema económico que va del capitalismo al socialismo. Entonces, yo creo que más bien la Revolución Mexicana solamente vino a sentar y separar un poco más la economía y que esta desigualdad y que estas faltas administrativas y también aciertos administrativos pues se haya hecho de forma institucional a las diversas secretarías y diversas formas de entidades gubernamentales, etcétera. Pues sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana implicó el preámbulo para la configuración del sistema político actual. Una realidad también es que este sistema político que se configuró sigue siendo un sistema piramidal o siguió siendo un sistema piramidal en el cual hay una cúpula de toma de decisiones que que se ostentó y duró durante años, ¿no? Entonces, ¿esto de qué forma o de qué manera impacta la administración pública? Pues en primer lugar, con el establecimiento de la Constitución en la cual vivimos actualmente, la Constitución de 1917, y con lo que decía Nenet, el establecimiento de planes nacionales de desarrollo. En teoría, que lo hablábamos igual en el programa anterior, el Estado como rector de la economía, ¿no? En teoría. Sin embargo, como lo hemos visto y como lo hemos comentado muchas veces en este espacio incluso, no existe el hablar de una planeación a 6 años, no creo que sea una planeación a largo plazo, no es una planeación que pueda dar solución a problemas estructurales que tenemos actualmente en la sociedad, ¿no? Entonces, esta revolución mexicana sí configuró nuestro estatus actualmente, sin embargo, no da soluciones o no dio una solución a los problemas que realmente tenemos. Hablando de la desigualdad social, por ejemplo, se estableció esta cuestión de la reforma agraria que se instauró en una Secretaría de Estado, que creó unos conceptos de tierra específicos, los ejidos y todo este tipo de cuestiones que ahorita ya eso fue insostenible, ya hubo la tierra que se tuvo que haber repartido y actualmente después de esta revolución pues hay cientos de terrenos, miles de kilómetros de terrenos que se están concesionando, que playas que se están vendiendo, que se están privatizando. En teoría, legalmente no lo hacen como tal, no lo dicen como tal, pero en la práctica hay miles de lugares que no son un acceso libre, sino solamente a ciertas esferas con cierto poder adquisitivo. Entonces, venga, o sea, la revolución impactó, pero no necesariamente en términos positivos para una mejor y eficiente administración pública. A lo mejor sirvió para complicarla un poquito más. Pero en fin, es todo un tema ahí complejo esta situación.
Pues como lo mencionan ustedes, la revolución viene a hacer un cambio, ¿no? Un cambio, pues nada más de personas, ¿no? El poder a otras personas. En realidad, las revoluciones se daban por diversos factores, ¿no? En todo el mundo se dieron revoluciones. La nuestra fue para, para supuestamente darle igualdad, ¿no? A la ciudadanía. Sí, se logran muchas cosas, ¿no? Por decir, el que la gente ya tenga un proceso democrático para elección de sus representantes, la primera este, constitución en forma de 1917. No es porque no haya habido más constituciones, pero esta sí es una más en forma, donde pues se llega a un pacto ciudadano, ¿no? Entre los diferentes estados de la República. Pero en realidad yo, yo creo que el hecho de que existiese o que hubo una revolución, pues no es como no la pinta, ¿no? Recuerdo que mi bisabuela me contaba que no fue tan bonito vivir en esa época. Ella era una de las Adelitas, le tocó ser Adelita, y dicen que vivió momentos muy tensos, muy desafortunados, que momentos, podremos decir, de hasta abusos, ¿no? Y es parte, ¿no? Como dijeran por ahí, son daños colaterales de una revolución. Sin embargo, creo que el hecho de haber tenido una revolución nos hizo madurar como sociedad, ¿no? Y esto se llega ya a su punto climático cuando llega Lázaro Cárdenas al poder, que ya es totalmente ya un cambio a todo lo que veníamos conociendo como sistema político. Y más que buscarle puntos malos a la revolución, lo que quiero dejar en claro es que no todo fue bueno en la revolución, ¿no? Si pueden, a mi parecer, me gustaría recomendarles un libro que escribió Jesús Silva Herzog, que se llama Breve Historia de la Revolución Mexicana, que más allá de los datos que todos conocemos, habla sobre todo de los pequeños detalles, esos detalles que nadie los cuenta, pero que en ese libro sí están escritos, ¿no? Las pequeñas anécdotas. eh, es un viaje muy adentro de la revolución. Entonces, creo que debemos ver lo bueno y lo malo de la revolución, porque al final los que ganan siempre son los que escriben la historia, pero fue un momento muy importante para el desarrollo de nuestro país. Pues sin duda, Tlacaelel, todas las revoluciones tienen cosas positivas y negativas, ¿no? Así como sucedió en nuestro país, también sucedió en otras partes del mundo. Pero yo algo en lo que sí puedo decir que nos hizo justicia la revolución fue en materia de educación. Cuando uno ve justamente los datos de ese México prerevolucionario, en donde la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, me parece a mí que esta lucha, ¿no? Que era, digamos que uno de estos ideales de los revolucionarios, que pudiera la gente acceder a la educación, es por lo menos un logro, uno de esos tantos logros. Que obviamente todo es perfectible, lo es, y que tampoco podemos negar la importancia que tiene como este fenómeno histórico y esta reconstrucción o esta reconfiguración que tenemos del país, que tenemos tanto en la esfera política como administrativa, pues no podemos negarlo. Y bueno, pues justamente es que a propósito de el aniversario de esta Revolución Mexicana es que hemos decidido tomar o retomar este tema en este espacio. Pues solamente me resta agradecerles como
cada programa, su escucha, invitarlos a que nos den like, a que se suscriban, a que nos sigan y a que nos comenten, ¿no? Que comenten qué quieren saber, qué es lo que están interesados, etcétera. Muchas gracias por la escucha. Ya en unos meses se viene la entrega-recepción. Sería importante que nos comentaran qué quieren saber y a lo mejor ahí podemos darles algunos tips para la entrega-recepción. Que tengan un excelente día. Pues muchas gracias por habernos tenido paciencia este programa y esperamos que nos escuchen la próxima vez. Yo soy Nenet, me despido sin antes invitarlos a que visiten esos monumentos históricos, sobre todo el Monumento a la Revolución, para que entiendan que no es de la Revolución, sino un pedazo de un proyecto magnífico que tenía Porfirio Díaz. Hasta luego, nos vemos en el siguiente programa. Adiós.